y Salud por parte de la misma institución. También se desempeña como profesor de asignatura y tiene formación varia en cuidados paliativos oncológicos. Y también presentamos a la doctora Fabiola Luna López, la cual es médico cirujano partero por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene el posgrado en urgencias médico-quirúrgicas por parte del Instituto Politécnico Nacional, alta especialidad en medicina paliativa, maestra en administración de hospitales y salud pública y diplomados varios en actualizaciones en dolor, metodología de la investigación clínica, cuidados paliativos pediátricos y responsabilidades jurídicas de los profesionales de la salud derivado de la atención médica. Y bueno, pues sin más, nuevamente agradecemos su participación dentro de este webinario. Se va a dar paso a las dos ponencias y posteriormente invitaremos a que realicen sus preguntas y comentarios para que sean obviamente analizados por parte de nuestras panelistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues buenas tardes. Ya me presentaron, mi nombre es Nancy Rangel. Voy a dar inicio a la presentación, que como ustedes ya pudieron notar en la carátula de esta presentación y lo que comentaba la doctora Templos, vamos a centrarnos en cómo compartir malas noticias y con especificidad en áreas críticas. Bueno, lo primero que será importante que tengamos muy claro esta tarde es a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación. Ya que vamos a estar refiriéndonos a ella y a su práctica, sería importante definirla de inicio. Pues este es un proceso por el cual va a haber un intercambio de información, de ideas, de afectos o de mensajes varios entre dos o más personas. Es una parte fundamental de la interacción humana, ya que nos permite establecer conexiones y compartir con otros estos elementos que ya habíamos platicado, pero además, y muy importante en el contexto de la salud, coordinar acciones, es decir, qué vamos a hacer o cuáles son los pasos siguientes tras esta información. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación, particularmente en el contexto de la salud, en la relación médico-paciente? Pues va a ser el mejorar la calidad de vida de la persona que vive con una enfermedad y de su familia, ya sea mediante la restauración de la salud o bien en el tema que nos ocupa como asociación, el tratamiento paliativo, en algunos casos hacia el final de la vida. Y para ello necesitamos el compromiso de ambas partes y la búsqueda de un sentido en común o de un mismo fin, y por lo tanto la comunicación se vuelve una herramienta vital. Existen una serie de factores facilitadores de la comunicación que deberemos tener presentes a lo largo de todo este proceso, que son los aspectos verbales, es decir, lo que se dice, el contenido del mensaje; los aspectos no verbales, es decir, lo que no se dice, pero se actúa, lo que reflejo con mi cuerpo, con mi postura, con mi facie; y los aspectos paraverbales, es decir, cómo se dice, la entonación, el ritmo, eh, otras expresiones que acompañan a la comunicación. Ay, perdón. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Luna. Esta plática va a ser un poco dinámica por el tipo de tema. Entonces, parte de la comunicación, como decían en la introducción, puede ser, definitivamente es platicar con el paciente y el familiar, pero desde un punto de vista ya operativo y desde un punto de vista normativo, definitivamente es dar información. En nuestro caso, pues son informes médicos, que en un contexto de áreas críticas, en un contexto de hospitalización o de la consulta externa, en la mayoría de las veces, desafortunadamente, pues son malas noticias lo que vamos a otorgar hacia las personas. Una mala noticia se define como cualquier información que va a afectar de forma negativa y de forma grave la visión del futuro de la persona. Pero aquí hay que tener algo sumamente claro. En este participamos tres grupos de personas, que es el paciente,
ya sea en cualquier estado neurológico que tenga o de conciencia. En ocasiones no nos dirigimos a los pacientes creyendo que ellos ya no tienen esa lucidez de poder tomar decisiones cuando hay un diagnóstico de demencia o un diagnóstico de alteración del estado de la conciencia. Pero hay que valorar realmente qué tan profunda es esta situación. El hecho de que esté desorientado o que no sepa sus circunstancias no significa que entiendan que le estamos diciendo que está enfermo, ¿vale? El otro grupo es la familia y los cuidadores. Definitivamente son un punto sumamente importante para nosotros. Si ellos no entienden todo este proceso que está pasando, va a ser muy difícil a tomar decisiones. Y generalmente son a ellos, a los familiares, a quienes se les dan los informes en una primera instancia. Y también el personal de salud a veces no se toma en cuenta como un grupo eh, que de alguna manera también va a tener una afectación cuando se tratan de estos temas. Pero bueno, definitivamente en la actualidad hablamos mucho de burnout, que una gran parte puede empezar con esta parte de estar dando de forma repetitiva malas noticias. La siguiente, ¿no? Informes médicos definitivamente van a tener implicaciones bioéticas, científicas y legales. Por eso es la importancia de saber cómo darlos y entender que hay un proceso para poder darlos y que no se nos nosotros vayan a pasar algunas situaciones. Científicas, ¿por qué? Porque damos porcentajes de posibilidades, porque damos un diagnóstico, porque damos las opciones de tratamiento. Bioéticas, porque ahorita como lo vamos a ver a lo largo de la plática, definitivamente muchos principios aquí tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones, tanto nosotros como personal de salud como los familiares del paciente y legales, pues prácticamente todos nuestros países tienen una normativa, una jurisprudencia para la atención de la paciente y nos marcan normas muy claras de lo que se debe o no se debe dar para la atención y el hecho de conocer el diagnóstico de una enfermedad y de conocer los riesgos y los beneficios de un tratamiento, definitivamente son derechos de los pacientes y los familiares. Listo, ¿no? Entonces, en esta parte bioética, sabemos que existen muchísimos y no terminaríamos de enumerar los principios bioéticos que tenemos para poder utilizar durante este proceso de comunicación, pero sí vamos a retomar los 4 principales porque generalmente son los en los que nuestros países la jurisprudencia toma en cuenta precisamente para hacer la normativa de cómo se debe dar el proceso de la atención médica que damos día a día. La autonomía, bien sabemos que es la principal para darnos la libertad como personas, es la autolegislación para poder tomar nuestras decisiones y esas decisiones incluyen tomar una decisión que nos podemos equivocar, pero en ese proceso podemos cambiar de opinión sobre lo que hemos dicho. La no maleficencia que definitivamente marca nuestro actuar médico para no producir un daño hacia otras personas y esto nos va a ayudar a poder siempre tener en cuenta que lo principal es la dignidad del ser humano, la beneficencia que es evitar acciones que vayan en contra del bienestar de nuestros pacientes o del grupo que los rodea, el tomar decisiones, el saber otra vez riesgos, beneficios que tiene que ver, o sea, sí hay un porcentaje de curación, pero los efectos secundarios pueden ser catastróficos y que esto se une a la justicia, que es poder repartir equitativamente todo y para lo cual hay que analizar las opciones que se tienen para ofrecer. ¿Listo, Nan? Perdónenme. Además de estos elementos que nos comparte la doctora Fabiola, es importante recordar la parte humana en el proceso de la comunicación de malas noticias. Debemos recordar, como ella nos mencionó, que ese momento va a ser el cambio de la vida, ese día, hora, momento, minuto en que nosotros como equipo nos acerquemos al paciente y su familia a brindar esta información, van a ser un parteaguas, va a haber un antes y un después de esta información. Eso habrá que verlo entonces como que estamos ante una situación que es única y por lo tanto debemos valorarla como tal. Única me refiero en el sentido de que va a haber estos cambios, no que solamente una vez
nos acerquemos al paciente a establecer esta comunicación. El proceso puede llevarnos varias sesiones. Me refiero entonces a momento único como aquel que cambia la historia de vida de las personas. Puede ser que dentro de la dinámica que como equipos de salud tengamos, el ofrecer estas informaciones sea parte cotidiana de nuestras labores, ¿no? Y que a lo mejor en nuestros registros diarios de productividad tengamos varios reportes de información, malas noticias, información, junta con la familia, etcétera. Es decir, puede ser que para nosotros como equipo sea un momento más. Sin embargo, para la familia es un momento, y para el paciente, claro, es un momento que va a decidir o va a cambiar el rumbo de la vida como la conocían hasta ese momento. Por eso es que debemos de ser muy cuidadosos, muy precavidos del qué decimos y el cómo lo decimos, porque ambos elementos serán recordados por siempre por estas personas. Ante ese contexto, de este momento tan especial, la actitud que deberíamos de presentar los equipos sanitarios tendría que estar basada en la empatía, es decir, en esa capacidad de entender las emociones, los pensamientos, el contexto en el que se encuentran paciente y familia. También deberíamos presentar una actitud compasiva. No solamente basta con entender la situación del sufrimiento, sino también tener un interés genuino en acompañar ese sufrimiento y en querer hacer algo más y hacer algo más por tratar de disminuir ese malestar. Nuestra actitud tendrá que ser abierta, es decir, basada en la honestidad, en la verdad, justo centrándonos en los principios de la bioética y también sin juzgar. Muy probablemente nos vamos a encontrar situaciones diferentes a nuestros valores o contrarias a nuestras expectativas al momento que nos estemos comunicando. Sin embargo, el papel que nos toca ocupar en ese momento será el de ofrecer información, tomar decisiones o orientar a la toma de decisiones y acompañar durante este proceso. Tenemos que presentar una actitud disciplinada, y esto no me refiero a ser serios y cuadrados a lo mejor en nuestras conductas, sino en procurar llevar un protocolo, un orden en esta comunicación, en esta información. Más adelante vamos a hablar justo de este protocolo y sobre todo la actitud que debemos mostrar ante este paciente y la familia siempre tendrá que estar caracterizada por el sentido humano. Estamos frente a alguien que está sufriendo. De manera general, las cosas que no recomendamos o las acciones que no recomendamos que se realicen son estas que ustedes ven acá. No olvides lo importante de este momento, es decir, dedica el tiempo necesario y oportuno para esta comunicación. No lo hagas si el momento no es el adecuado, y a esto me refiero, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las áreas críticas, si el paciente tiene dolor o si está descontrolado en algún otro de los síntomas o si las alteraciones cognitivas no permiten el entendimiento de la información. En el caso de los familiares, no lo hagas si están desbordados. Primero habría que, desbordados emocionalmente, primero habría que regular esa parte. No lo hagas si te ha pedido estar acompañado y esa persona está sola, porque al final esa información que tú brindes en estos momentos probablemente no tenga un eco. Entonces es importante considerar esto. Pero también ya la doctora Fabi nos lo comentaba. El dar malas noticias tiene un impacto en el equipo de salud. Y entonces nosotros también tenemos algunas respuestas psicológicas que de no verse atendidas o de no tener un cauce cuidadoso pueden también tener un impacto sobre nuestra salud mental. Entonces, una recomendación importante es no entreguen una comunicación de malas noticias solos o solas. Siempre háganse acompañar de algún integrante más del equipo con el que colaboren. No lo hagan sin apoyo, es decir, siempre tengan
por lo menos la disposición de que alguien más del equipo esté cerca si es necesario agregarse a la atención y no interrumpir el proceso. Esto, como lo vamos a ver en unos momentos, la información es dinámica y por lo tanto tiene que llevar un proceso, un ritmo, no habrá que interrumpirlo. Otro punto importante para tomar en cuenta el cómo otorgar esta comunicación es en dónde estamos. Definitivamente el protocolo en un inicio, como sabemos, está pensado en un contexto de consulta externa, en un ambiente de alguna manera que está eh, pensado para este objetivo y que en ese contexto nos da un poco de tiempo para poder llevar a cabo paso a paso, que ahorita vamos a ver. Sin embargo, hay áreas que definitivamente son la excepción a esto y que precisamente son las áreas críticas, porque es importante entender el tipo de escenario, porque es lo que nos va a hacer que nos movamos o que podamos adaptar este protocolo. A grandes rasgos, podemos dividir estos contextos en tres. Un contexto en donde hay un conocimiento ya previo, ya sea porque ya está en tratamiento el paciente, porque han tenido la oportunidad de llevar una consulta externa o no tienen un diagnóstico definitivo, pero de alguna manera saben que algo está pasando, que algo no va adecuadamente y que aunque no tienen el nombre específico, ya tienen conocimiento sobre un proceso de enfermedad. Hay otro escenario, que es esta de en medio, en donde podemos ver precisamente que se aterriza sobre todo en área de urgencias, en donde el tratamiento o lo desconocemos totalmente porque no sabíamos, nos considerábamos una persona sana y de pronto nos dan un diagnóstico complejo o sabíamos que estábamos enfermos, entramos a un servicio de urgencias, aparentemente todo va bien, hay una buena evolución, hay un pronóstico favorable, pero algo pasa en el proceso porque el hecho, recordemos que estar dentro de un hospital es riesgo de complicaciones y de pronto el pronóstico se vuelve desfavorable. Aquí definitivamente todo el ambiente de la relación y todo el estado emocional y psicológico del paciente va a estar, va a ser complejo, porque veníamos de algo que estábamos bien, de algo positivo a algo que ya nos está cambiando la vida. Y finalmente, el área, el último bloque que hablamos de toma de decisiones a corto tiempo y decisiones demasiado complejas, en donde desafortunadamente no hay un tiempo de decir, se puso grave, necesitamos intubación, ve y háblalo con tu familia. Un proceso de intubación, un proceso de reanimación, es una emergencia en donde necesitamos una respuesta inmediata. Y entonces esto definitivamente va a ser más complejo. O una situación de una enfermedad por trauma, donde hay un antecedente de un paciente joven, de un paciente sano, de un paciente que llevaba su vida normal hace 2 horas y que en este momento tuvo un accidente y que el pronóstico es catastrófico y que la familia ni siquiera sabe qué pasó porque primero llegó el paciente en la ambulancia y atrás viene la familia que llega 30 minutos después y que hay que tomar decisiones. Y que independientemente de esto, no debe de ser una barrera para poder llevar el protocolo de dar malas noticias. Que sí lo tenemos que adaptar, claro. Y es por eso que nuestro primer aporte es entender qué tipo de escenario estamos trabajando. ¿Nancy? ¿Qué es una área crítica? Es en donde se da la atención médica de mayor riesgo dentro del hospital. Es en donde están los pacientes más graves, es donde definitivamente las posibilidades de complicaciones fatales están. Generalmente y tradicionalmente se tienen urgencias y terapia intensiva. Dentro de urgencias, ahora que ya se ha ido desarrollando más el área de choque. El área de choque es donde están los pacientes más graves y que en ocasiones por situaciones de recursos se maneja como una terapia intensiva. Pero también otro área que a veces no se toma como un área crítica es dentro de los quirófanos.
A un paciente que se llega a poner mal dentro del quirófano hay que tomar decisiones inmediatamente, independientemente de que haya entrado en un proceso con protocolo, con estudios, con antecedentes, donde el pronóstico era favorable, pero vuelvo a insistir, puede pasar algo porque es un área crítica, que esto se hace complejo y que ahora pasamos a otra situación que ya no tiene un pronóstico, pues bueno, para la vida. La siguiente, Nancy. Y entonces, ¿qué tenemos en esta situación de áreas críticas? Uno, pacientes muy graves, pacientes que probablemente la toma de decisiones llegue a caer en valorar, iniciar maniobras de soporte vital, en donde evidentemente la enfermedad ha sido muy compleja o sea complicado en los últimos momentos y el pronóstico sea malo, donde definitivamente hay un estrés para todos los participantes. Tal vez el paciente esté sedado, tal vez el paciente ya no tenga una comunicación por no estar en un estado de despierto, pero definitivamente aquí esto recae sobre el familiar, que está en una crisis, que está en un estrés, que probablemente no ha tenido el tiempo de poder entender todo lo que le hemos dicho y las consecuencias de esto, y que como les comentaba en un inicio, el tiempo es nuestro mayor enemigo. O sea, es cuestión de que salimos a informar, salimos a dar toda esta situación, pero necesitamos una respuesta. Y una respuesta en cuestión de minutos. Y que a veces el familiar o el paciente están solos y que desafortunadamente no le vamos a poder otorgar la opción de un acompañamiento. Y entonces aquí tenemos que ir modificando toda esta parte, pero insisto, esto no debe de ser una barrera para llevar a cabo el protocolo, que además nos va a ayudar para que no se nos vaya a olvidar un paso y podamos darle esta atención de la mejor manera con todos estos aspectos que nos ha hablado Nancy sobre la empatía, la compasión y el acompañamiento. La siguiente. Ay, perdón. Como les comentaba, las áreas críticas son diferentes, claro que son diferentes. Mi área de trabajo precisamente es urgencias, por eso es que les presento esta foto. Va a complicarse mucho al hablar con el paciente, claro que sí, pero si nosotros tenemos ya una práctica y sabemos cómo debemos ir siguiendo esta línea de pasos para no olvidar cosas y sobre todo para no olvidar que estamos hablando con una persona que tiene sentimientos, créame que nos va a ir muy bien al paciente, al familiar y a nosotros. Y definitivamente va a mejorar nuestra práctica profesional para la atención de las personas. La siguiente, Nan. En áreas críticas, digo, y más agregando a los objetivos que ya hemos platicado, hay 4 puntos bien importantes que generalmente son las que buscamos nosotros a la hora de dar estos informes. Uno, es recopilar información del paciente. A veces no tenemos una historia clínica completa. Sí, estamos en una situación donde ya el familiar o el paciente tiene ansiedad o tiene estrés, tenemos que ser hábiles para poder recabar esta información porque es fundamental para nuestro plan de tratamiento. Segundo, dar información comprensible. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante de forma más específica. Reducir el impacto emocional. Repito, desafortunadamente estas áreas tendemos a dar malas noticias del estado de salud o incluso de situaciones de fallecimiento a corto plazo. Y es algo muy importante que el familiar entienda para poder tomar decisiones y no caer en obstinación terapéutica o futilidad. Y también un plan de manejo con metas claras. A veces entre tanta información se pierden los objetivos y se pierde la importancia de los puntos que vamos a hablar con el paciente para poder obtener una respuesta. Siguiente. Bueno, hasta ahora hemos platicado del contexto y de la actitud general que debemos de mantener durante un proceso de comunicación de malas noticias. Pero ahora vamos a identificar de manera general que existen protocolos para llevar a cabo de mejor manera esta situación. Estos protocolos buscan, por una parte, que nosotros podamos ofrecer, alcanzar estos objetivos de
brindar la información importante, pero también llegar a acuerdos, pero también coordinar acciones, pero también los protocolos han tenido como objetivo el limitar la respuesta emocional desagradable o desadaptativa, tanto del paciente, la familia, como del personal de salud. A eso me refería cuando hablaba previamente acerca de tener una conducta o una actitud disciplinada. El primer paso, de manera general, implica la preparación de un espacio y un ambiente acordes a esta comunicación que se va a dar, que es tan importante y que quedamos que hace este corte de un antes y un después. Vamos a ver más adelante que esto lo tendremos que adecuar en áreas críticas, pero de manera general este espacio deberá conservar los principios de pudor para los pacientes, de una distancia entre la persona que está recibiendo la información y el resto de las acciones que están ocurriendo en el contexto de salud, el contexto hospitalario, la revisión de los expedientes de este paciente para que podamos conocer de manera general quién es, de quién estamos hablando, cuáles son las condiciones en las que ha llegado con nosotros a la atención, y también es un momento de preparación del equipo, en el que nos vamos a poner de acuerdo sobre cuáles son los objetivos para acercarnos a este paciente o familia y hacia dónde vamos a dirigir las acciones. El segundo paso consiste en la evaluación de la percepción de qué es lo que el paciente o su familia identifican acerca de la situación que los está haciendo acudir a un servicio de salud. ¿Qué saben acerca de lo que está pasando y qué entienden? El paso 3, por su parte, es una invitación para que nos hagan saber qué quieren conocer acerca de lo que está ocurriendo y qué áreas de esta información es más importante para ellos en este momento. El paso 4 consiste en compartir este conocimiento o compartir esta información de forma clara, libre de tecnicismos, ordenada, de una manera sensible. El paso 5 consiste en la respuesta a las emociones que se van a presentar. Es prácticamente imposible que nosotros nos paremos frente a un paciente y su familia y demos esta información que ya definía la doctora Fabiola como aquella que va a cambiar drástica y negativamente la vida de las personas. Es imposible que demos esta información y no recibamos una respuesta emocional. Algunas veces esta es más limitada y es un poco más fácil de llevar, pero algunas veces esto estará exacerbado y entonces tendremos que regularlo. En esto consiste el quinto paso. Y el sexto paso es muy importante y consiste en hacer un cierre con el paciente o la familia donde se pueda resumir la información o abreviar la información que se proporcionó, pero sobre todo establecer un plan de acción. ¿Qué sigue después de este momento? ¿Qué tendremos que hacer con las decisiones que se han tomado después de este momento? Las recomendaciones generales a lo largo del protocolo es que nuestra principal herramienta de trabajo como equipo de salud va a ser la escucha activa. Aquella escucha donde estamos poniendo completamente atención en aquello que nos comparte el paciente o la familia, ¿no? Y que esto nos permitirá identificar las ideas o sospechas que el paciente tiene acerca de la enfermedad. Algunas veces la información acerca de lo que están viviendo puede no ser clara para ellos o no conocerla exactamente con tecnicismos, pero sí ya tienen algunas sospechas con base en sus experiencias previas o la información que ya conocen. Para ello se recomienda utilizar preguntas abiertas. Vamos a alejarnos de fórmulas cerradas o dicotómicas. Por ejemplo, ¿usted sabe que él tenía cáncer, no? O que él tiene cáncer, es una pregunta cerrada. Vamos a preferir fórmulas como ¿qué sabe acerca de la enfermedad o el padecimiento de su paciente? ¿Qué sabe usted acerca de ese crecimiento que tiene en el abdomen? ¿Qué se ha imaginado? ¿Qué sospecha que es ese crecimiento? Solo como ejemplos. Y en el contexto de cuidados paliativos en particular y de áreas críticas, por supuesto, siempre va a ser importante identificar el nivel de gravedad
que paciente y familia suponen. No solamente que sean capaces de decirnos de qué va el padecimiento, sino incluso también ser más conscientes del pronóstico, qué gravedad hay en esto o qué posibilidades hay de un tratamiento curativo. Otras recomendaciones generales es que podemos esperar respuestas emocionales o elementos conductuales de las respuestas emocionales como el llanto y que eso genera muchísima preocupación y muchísima angustia puede ser en el personal de salud. Entonces ahí también es importante que nosotros como profesionales aprendamos a lidiar con el malestar que nos genera ver a alguien que está sufriendo o que está llorando. Entonces, una muy buena recomendación si ustedes apenas están iniciando en este camino de la comunicación de malas noticias, no solamente se centren en aprender los términos, sino también en cómo regularse emocionalmente. Dado que el llanto es una respuesta normal y natural ante situaciones adversas, no debería ser interrumpida abruptamente y más bien tendríamos que brindar el espacio y el tiempo para su libre expresión. Ahora sí vamos a platicar como específicamente qué haríamos en el paso a paso en el protocolo de malas noticias en áreas críticas. El paso 1, como ya mencionó la doctora Nancy, es preparar la entrevista. Idealmente es tener un lugar donde lo podamos dar, lo cual es muy difícil. Pocos hospitales están preparados para un área en general, o sea, del hospital, pero para terapia y para urgencias y en salas de cirugía es muy complejo que tengamos un espacio para darles esta privacidad. Sin embargo, parte de la preparación es que como nosotros como personal de esos servicios sepamos qué lugares podríamos ocupar. Un consultorio, una sala de curaciones, la oficina de la jefatura del servicio o a lo mejor un pasillo, que no es lo ideal, sería nuestra última opción, pero un pasillo en el que nosotros sabemos que no pasa mucha gente o a lo mejor un lugar en donde podamos correr una cortina, un cubículo, si es posible, en donde de alguna manera sí le podamos dar y avisar a nuestros compañeros de trabajo que vamos a ir a hacer este proceso y que de alguna manera, si algo pasa, alguien nos pueda suplir para no tener que interrumpir la información que estamos dando. Como decía ella, conoce a tu paciente. A veces vamos a dar malas noticias y sí tenemos que saber por lo menos qué estudios le han hecho, quién los ha visto, qué información le han dado, con qué familiares han hablado, o sea, de los que firman informes, porque así ya pueden decir, ¿sabes qué? Hablaron con la tía María y se había comentado ya con ella esto. A lo mejor no fue en tu turno, porque es otra situación, son servicios continuos. Cada turno va a dar informes. Entonces es muy importante que nosotros como compañeros de trabajo pongamos, asentemos en el expediente qué se le dijo. Hoy se le dijo que faltó un estudio, hoy se le dijo que la tomografía sí salió con más nuevas zonas de enfermedad y a quién se lo dijimos, porque ese es un enlace para el siguiente compañero que va a dar información. ¿Y para qué voy a dar información? Como les decía, porque necesito más datos sobre el paciente o porque necesito determinar si se va a intubar o no. Les decía, la intubación es un proceso de emergencia, pero sí, como personal de salud nos damos cuenta 12 o 24 horas antes que probablemente este paciente va a culminar en eso. Entonces podemos empezar a preparar al familiar para que no sea algo tan de sorpresa que cause más estrés. Conoce al equipo tratante desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de ser paliativista, llegar con tu equipo, apoyar al servicio o como ser parte del propio servicio tratante. Si no conocemos con quién trabajamos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque a veces no hay el espacio para decir, vamos a reunirnos y vamos a ver de qué hablamos. Si hay, adelante, pero por ejemplo, hay compañeros que sabemos de antemano que se les complica un poco responder a las emociones, entonces sabemos que a lo mejor con esta familia en específico que está a cargo de este compañero, tenemos que investigar más sobre esto porque a lo mejor no se ha contenido esa situación. Hay compañeros que sí entran más activa en esto y a lo mejor ya buscamos otra parte. Entonces aquí es importante saber con quién trabajamos
y la preparación que tienen ellos para ir todos hacia la misma dirección. Y en el caso del área médica, cuando llegamos a intervenir como cuidados paliativos con un paciente nuevo, definitivamente hay que platicar con la enfermera del paciente. El personal de enfermería sabe absolutamente todo la dinámica familiar de ese paciente. Quién viene, quién no viene, quién cuida más, quién está más abierto a la situación de la comunicación, quién está más cerrada por una situación de conspiración o una situación de negación sobre el pronóstico. Y ellos mismos nos van a dar la pauta quién puede hacer nuestra entrada para empezar a hacer un trabajo en esa familia. ¿Vale? La siguiente, Ana. En el paso 2, la percepción. Sí, hay que averiguar la información que se tiene y su significado. O sea, a veces los tecnicismos los repetimos varios turnos, varios servicios, pero no nos detenemos a preguntar, ¿y eso tú cómo lo entiendes? Para ti, ¿cuál es el significado? O sea, nos dan todo el nombre, la estirpe, toditito de la enfermedad, pero no entienden eso cómo está afectando al cuerpo. A veces los pacientes dicen, pero si yo lo traje con una diarrea, ¿por qué me dicen ahorita que está en choque séptico y además con insuficiencia cardíaca? Entonces a veces hay que regresarnos un poquito a explicar esta parte, porque si no, ¿cómo estamos hablando de que tiene falla cardíaca o falla múltiple? Y él no entiende cómo brincó de una diarrea a este diagnóstico. Corregir la información errónea. ¿Qué pasa actualmente? Hay acceso a Internet y es del diario que se meten, o sea, les damos el nombre de una enfermedad o un laboratorio, un resultado, inmediatamente se meten y a veces con esa información se queda y no la aterrizan en el contexto de que estamos hablando. O sea, me dijeron que esta es la enfermedad, pero ya me metí y me dijeron que este medicamento lo cura. Ok, sí lo cura, pero en este momento el paciente no lo va a poder soportar los efectos secundarios porque además hay insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Entonces hay que ir corrigiendo sobre el paso, porque si no, esto se va haciendo una bola de nieve y al rato esto va a complicar más la comunicación. Y adaptar la noticia a ofrecer. ¿A qué voy? Parte de ver cómo responde la familia o cómo responde el paciente es entender que a veces no voy a poder obtener todos los objetivos que tengo, porque cambia la respuesta emocional. Porque si el paciente entra en una crisis, va a ser muy complejo que yo llegue a cumplir todos mis objetivos. Entonces, tengo que seleccionar mis objetivos. Si yo iba con 5, bueno, de esos 5, estoy teniendo una crisis ahorita, ¿cuáles son los 2 más importantes para mí con los que tengo que obtener? Y entonces a lo mejor los 3 los dejo en pausa, pero no se me deben de olvidar. Y en este sentido, en el sentido de la percepción, algo bien importante dentro de los principios que tenemos que tener, pues es la beneficencia, ¿no? Tener claro qué información le vamos a dar para que ellos tengan la opción de entender y ellos empiezan a decidir por sus propias creencias y criterios qué sería lo mejor para él. Acuérdense que al final del día, la toma de decisión de la terapéutica a ejercer en la atención médica depende de la perspectiva del paciente de qué es lo mejor para él desde sus creencias. La siguiente, ¿no? Invitación. Saber que conoce también es importante porque aunque digan que no sabe nada, sabe. Les comparto esto desde el punto de vista de urgencias. Llega un paciente en ambulancia accidentado, como les comentaba, no llega la familia. Al rato, 5 minutos después, llega la familia y dice, es que yo no sé nada. Culturalmente se sabe algo. Si hay un accidente y la ambulancia levantó al paciente, lo llevó al hospital es porque está grave. Una ambulancia no lleva a un hospital a un paciente que no está delicado. O sea, culturalmente hay algo y sobre eso hay que movernos para poder ajustar y aterrizar todo el conocimiento y la información. Y durante la plática detectar puntos claves que necesitamos corregir dentro de esta conversación. Malos entendidos. Es que el doctor no me había dicho, es que no me ha hecho. A ver, y es lo que le decía, a ver, el día tal se le dio informes a María y ella se le dijo sí, y entonces, no, sí, sí es cierto, pero es que no es lo mismo. Le digo, a ver, ya hubo una información. Tenemos que reeducar, sí, es importante que como familia se vayan pasando la información. Y
Aquí también podemos utilizar un puente de comunicación, lo que les decía. Ya conociendo la dinámica de la familia a través de enfermería o dentro de la plática que hacemos, ver dónde va a ser nuestro punto de entrada para poder platicar abiertamente con la familia, porque desafortunadamente no todas las personas respondemos de la misma manera y ahí dentro de esta plática podemos tener respuestas agresivas hacia nosotros, ¿vale? La siguiente. Conocimiento de la información es, aparte de investigar qué saben, qué lo entienden, es explicarles las definiciones. En un paciente insisto, las intervenciones de varios servicios son en serie. Entonces, si nosotros ya detectamos algo, hay que definir, a ver, la insuficiencia renal es esto, porque muy probablemente en el siguiente turno va a llegar otro compañero que le va a hablar de insuficiencia renal. Entonces, ahora ya la persona va a entender de qué estamos hablando y se va a poder ir dando un hilo adecuado de seguimiento de todo el proceso que está pasando. El que tengan una libreta es sumamente importante. Así como manejamos el diario de síntomas dentro de la consulta externa, aquí podemos manejar una libreta de información, pero también educarlos de qué es. O sea, aquí anotas los puntos importantes, qué especialidad vino, qué médico vino y qué te dijo, qué falta pendiente, el resultado que salió, cuándo va a salir. Porque de alguna manera, de esa manera, insisto, no perdemos la línea del tiempo de cómo vamos dando la información y identificar necesidades si requiere alguna intervención a algún otro miembro de familia. Generalmente la información nosotros la damos a una persona y ella la distribuye al resto de la familia. Si hay la opción en un contexto crítico, sería ideal juntar a toda la familia o las personas que son importantes para tomar decisiones y darla en una sola sesión. Pero si la dinámica no lo permite, decirle que comparta la información y que si alguien no está de acuerdo, si alguien sigue teniendo dudas, pues se hace una cita dirigida con él o con toda la familia para ir aclarando las circunstancias. A veces la comunicación dentro de la familia por la situación emocional termina siendo un teléfono descompuesto y eso nos va a impedir poder dar un adecuado seguimiento. La siguiente. Atender emociones. A veces, si llega a haber una crisis, como les comentaba, tenemos que interrumpir un poquito los objetivos que íbamos, pero en áreas críticas, en ocasiones, por más que queramos y por más que estemos viendo la situación que está viviendo la persona, no lo podemos hacer. Como decía Nancy, ir acompañado de alguien es muy bueno, porque a veces uno también ya no sabe qué hacer. Si en sus hospitales tienen la oportunidad de acompañarse con alguien capacitado y experto en la parte de atención a respuestas emocionales, va mucho mejor porque les va a ayudar. Y si no, pues definitivamente hay que aprender sobre el tema porque, como les comentaba, en áreas críticas, es decir, lo reanimo, no lo reanimo, lo intubo, no lo intubo. Intentamos, se ve aprendiendo una operación nada más de disección para biopsia y ¿sabes qué? Es la oportunidad para quitarle todo el tumor, pero nos tenemos que llevar parte del intestino. Pero es ahorita, no es como que lo programas con tu familia, lo platicas, porque no es como que te pueda esperar 1 hora o 2. Entonces, tener la habilidad de poder responder para continuar con ciertos puntos, aunque no sean todos, es vital, porque a veces sí, no podemos interrumpir esa evolución para tomar decisiones, porque es parte de lo que necesitamos para la atención de este paciente en este momento y que no lo podemos posponer. Y identificar la causa de la emoción. A veces, como decía Nancy, la familia ya sabe, el paciente ya sabe qué tiene. Solo falta la apertura que le demos y un enojo, una indiferencia, no es porque le estoy diciendo que las cosas van mal, es porque ellos se sienten que fueron engañados, porque no se les dijo. Entonces no demos por hecho que una respuesta es por algo obvio. A veces decían, es que yo ya sé que iban mal las cosas y yo no me quiero intubar. ¿Por qué? Porque algún familiar murió de la forma similar y fue demasiado duro para mí. Entonces ahí también ya tenemos otra forma que abordar para aterrizarlo en el contexto que estamos viviendo en este momento. La siguiente, por favor.
Y finalmente el cierre. El cierre, véanlo como el resumen de todo esto y es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar claro por lo que venimos. Ya obtuve mis objetivos, ya obtuve la información, ya le hablé de la situación. Segundo, si por lo que fuiste necesita un trámite, lleva todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque después de la plática terminas cerrando precisamente con el trámite que necesitas, que generalmente se resume a firmar consentimientos, a firmar una solicitud. Porque si dices, chin, es que se me olvidó, ahorita vengo, a lo mejor cuando regreses ya no encuentras con la persona que hablaste o ya está en una situación emocional que ya no es la indicada para pedirle esa firma. Entonces, si ya sabes que vas a ir por un consentimiento, ya lleva todo. Terminas este cierre, terminas de darle la contención a la respuesta emocional y cumples con tu objetivo. Y la última sería, cumple con lo acordado. Si nosotros quedamos que regreso mañana o que ahorita voy al laboratorio a pedir los resultados o que detectamos la necesidad de que hay que hablar con algún otro miembro de la familia y quedamos con una cita, hay que cumplirla, porque si no, ahí se pierde la credibilidad que vamos a tener en este contexto, que nuestra base es la credibilidad, porque estamos tomando decisiones literalmente de vida o muerte. Y por favor, yo lo que les aconsejo es que siempre enumeren, a ver, ya platicamos y entonces se quedan de tareas para ti, 1, 2, 3, 4 y 5. Generalmente con 5 tareas están bien para no sobrecargar a ellos, pero si es una situación en donde se impactó mucho la parte emocional, a lo mejor nos quedamos con 2 o con 3. Y de parte de nosotros como personal de salud nos quedamos con esta y con esta tarea. Las dos partes tenemos que cumplir para seguir dando este puente de comunicación que estamos teniendo. Nancy. Bueno, siguiendo con estas pautas que nos establece Fabi, algo que es importante y que ella fue enfática ahora y yo lo voy a hacer aún más, estés donde estés, el área donde estés sea un área donde puedas llevar como un poco más despacio el ritmo de esta comunicación, o sea un área crítica donde, como ya lo señalaban, el tiempo apremia y las decisiones tienen que ser prontas. Estés donde estés, por favor, no olviden corroborar. ¿Qué hay que corroborar? Pues uno, que te entendieron, que esa información que tú brindaste llegó de la manera en que tú esperabas que fuera recibida. Recuerden lo que platicábamos a la introducción de la presentación, este es un proceso dinámico, ¿no? Entonces tiene que quedar muy clarito qué fue lo que entendieron. A veces nos hemos encontrado situaciones donde tras terminar la comunicación les pedimos al paciente o a la familia, les preguntamos, ¿queda todo claro? Sí. ¿Hay alguna duda? Ninguna. Pero cuando va el siguiente de los turnos o el siguiente especialista e indaga sobre esta información, dicen, ay, no, la verdad es que no me quedó claro, pero pues me sentí tan apenado de preguntar, ¿no? Porque la doctora se tomó tanto tiempo en explicarme y que no quise preguntarle, ¿no? Entonces siempre hay que corroborar. Algunas técnicas básicas son, por favor, le pido que en sus propias palabras ahora me explique usted esto que acabamos de hablar. O por favor, explíqueme cómo es que usted le va a compartir esta información al familiar que no se encuentra presente en este momento y que tiene que conocer también esta información. De esa manera, nosotros también nos cercioramos que el mensaje haya sido recibido y que los objetivos de la comunicación se hayan alcanzado. Pero también es importante corroborar que nosotros entendimos. Esto no nos excluye, ¿no? Y a veces el paciente o la familia se quedó con toda la información clara, ordenada, pero nosotros no estamos entendiendo algo que puede ser una necesidad o una respuesta emocional por parte de la otra parte de este proceso. ¿A qué me refiero? En esta comunicación podrían ellos hablarnos de necesidades como sí, acepto que le hagan tal procedimiento, pero antes para mí es importante que tenga un acompañamiento espiritual, que le pongan alguna imagen de
de algún santo, a lo mejor al que es devoto, y entonces decimos, ah, sí, y nos vamos, ¿no? Y no cumplimos como esta parte, y entonces nosotros tampoco estamos entendiendo lo que para ellos es relevante, ¿no? O el paciente que te dice, sí quiero hacerme tal procedimiento, pero antes quiero llamar a mi familia o dejar un audio porque es importante para mí, porque si viene la intubación, decimos, no, bueno, eso no es importante, ¿eh? Luego lo hacemos. No, tú tampoco estás entendiendo entonces las necesidades, por eso es importante corroborar. Recordemos que esto es un proceso dinámico. Y también es importante corroborar, y esto ya lo abordó Fabi en extenso, que el plan está claro y que sea posible seguirlo. Es decir, que el paciente o la familia tenga entendido cuál es el paso que sigue, cómo lo tienen que hacer, dónde tienen que realizar cierta actividad. Por favor, no dejen ir a un paciente o familia tras una comunicación de malas noticias si esto no ha quedado lo suficientemente claro. Ahí podemos perder pues esta continuidad en la atención. Y algo también muy importante y que tiene que ver más a veces con nuestro malestar emocional como personal de salud atendiendo estos casos, es que terminamos de dar la información, nos damos la vuelta y nos retiramos. Y dejamos al paciente y a la familia ahí con toda la expresión emocional o con toda la situación crítica o con, por favor, no se vayan en esos momentos de crisis. O si tienen que retirarse, entendiendo el contexto de las áreas críticas, asignen a alguien que se esté encargando de este acompañamiento, ¿no? Bueno, ahora no puedo quedarme yo a acompañarles, pero necesitan algo más. ¿Hay algo más en lo que el equipo les pueda ayudar? De ser así, se va a quedar alguien del equipo. Si no lo necesitan, bueno, al ratito nos daremos una vuelta. Y esto va en el sentido de que recordemos muy al inicio de esta plática, es un momento difícil. Recibir esta mala noticia, cualquiera que ésta sea, es difícil. Y no hay algo probablemente más reconfortante que sentirte acompañado en tus momentos difíciles. Y si estás acompañado por la gente que te quiere, pero además por el equipo de salud que ha mostrado un genuino interés en ti, pues esto será mucho más beneficioso. Y bueno, creo que por nuestra parte hasta este punto es todo en la exposición. Ya nos comentará la coordinación si podemos recibir algunas preguntas. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la participación de la doctora Nancy Rangel Domínguez y la doctora Fabiola Luna López, integrantes de la Comisión de Bioética de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, por esta excelente disertación. Si alguno de ustedes asistentes tiene alguna pregunta, comentario o duda, es el momento para poder realizarlas a nuestros panelistas. Nuevamente les recordamos que este webinario va a ser grabado y se encontrará disponible en un par de días dentro de la página de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Doctora Templos, buenas tardes. Tengo una pregunta. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Mari Carmen Callejo. Ya fui alumna suya y de la doctora Nancy. Estoy acompañando a una enferma de cáncer terminal de páncreas. Se niega simplemente a saber. Ella quiere ir fluyendo. Su familia es la que sabe, su familia es la que recibe las noticias del equipo médico. Me lo comentan a mí, lo hablamos, e inicia quimioterapias, pero ella no quiere saber ni exactamente qué tiene, ni cómo es el tratamiento. No entiendo todavía exactamente de dónde viene esto, pero muy amablemente dice, no quiero saber. Y la verdad es que cuesta un poquito de trabajo abordarlo así. Yo voy explicándole de la mejor forma y sencilla que puedo la poca información que ella acepta para que sepa exactamente a qué se va a enfrentar en un tratamiento de quimioterapia, pero
¿Me pueden orientar un poco por dónde ir? Hola, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. mira, parte de la autonomía que hablábamos es respetar si ella no quiere saber. Y aquí algo bien importante que les comentábamos, realmente yo creo, bueno, más bien los pacientes saben que tienen algo porque se van consumiendo. Y en el contexto de la quimioterapia, pues saben que van a quimioterapia y que es cáncer porque pues ahí la sala dice quimioterapia. Entonces, aquí a veces hay que preguntar un poquito más de qué situación tiene ante las enfermedades o cuál es su proyecto de vida y si la información que quiere es dirigida hacia si quiere lograr algo o si no va o si va a llegar a cierto tiempo. Pero si definitivamente ya exploraste bien la posibilidad platicando con ella que no quiere y no quiere, hay que respetarlo. Y lo que debes de dejar es la puerta abierta. Si en algún momento ella tiene dudas, bueno, en este caso vas a estar tú o la familia para poderle responder. ¿Sale? Y que Muchas si en gracias. algún momento se siente mal, ahí van a estar. Muchas gracias. Lo hemos manejado así, al menos lo he guiado así. Ella sabe que puede preguntarme lo que necesite y se ha respetado su deseo de no saber. Entiendo que también es una decisión y ella la tomó y como tal la hemos respetado, pero a veces entramos un poco en conflicto con la familia de no pregunta, no dice. Sin embargo, efectivamente, y le agradezco, la puerta está abierta para que ella pueda expresarse en el momento que lo desee. Muchas Y, gracias. y nada más aquí, a lo mejor la intervención tendría que ser con la familia. Ahora explorar a la familia. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias. Tenemos aquí dentro del chat felicitaciones por la exposición, que ha sido muy clara e ilustrativa. Excelentes exposiciones, muchas gracias. Y les voy a dar lectura a tres preguntas que tenemos aquí. Una es sobre si tienen algunas recomendaciones para dar malas noticias en pacientes pediátricos. Y la siguiente, ¿qué recomiendan para abordar el tema de la sedación paliativa en caso de que la familia haya alguna persona confrontada con el tema y tenga dudas y no acepte el procedimiento? Y pues un comentario que quizás es necesaria la expertise del profesional de salud mental para que se pueda intervenir en el caso para obviamente poder descubrir de dónde viene eso. Y vamos a mencionar una siguiente pregunta después de estas participaciones. A mí me gustaría responder la de pacientes pediátricos. Este, Algunas recomendaciones generales será que consideremos el nivel cognitivo de los niños y las niñas. Debemos recordar que de acuerdo a su edad y de acuerdo pues, al contexto, ellos van a tener un nivel de desarrollo cognitivo diferente, ¿no? Entonces, esto lo hace un poquito más complicado que como cuando lo hacemos con adultos, que podríamos suponer o esperar que hay un mismo nivel cognitivo. Con los niños no es así. Entonces necesitamos conocer ese nivel cognitivo, necesitamos conocer también el nivel de desarrollo emocional para que identifiquemos ahí qué respuestas son las que podríamos recibir. Y ahora, algo muy importante que lo hace un tanto diferente a cuestiones con adultos, malas noticias en adultos, es que estamos a la expensa, por así decirlo, de la decisión de los padres, ¿no? Acá en los adultos, pues preguntamos qué sabe, qué quiere saber, ¿no? Y con base en eso acordamos y damos la información. Con los niños, pues aunque sería ideal que pudiéramos acercarnos y preguntar qué sabes, qué quieres saber, hasta dónde quieres que te informemos, pues hay un paso previo, ¿no? Que es también qué tanto de esta información van a permitir los padres. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en ese sentido con la familia del menor para que podamos sensibilizar en la importancia que tiene la información para el niño o la niña y lo importante que es que participe en la toma de decisiones de sus propios procesos. Con esto no estoy diciendo que vamos a dejar en la decisión del niño
si recibe una transfusión o si se intuba o si recibe quimioterapia o no, pero sí es importante que ellos puedan participar de algunas decisiones relacionadas con estos procesos que pueden ser más pequeñitas, pero que les hagan tener este sentido de control en su cuerpo. Y finalmente, la otra gran recomendación a la hora de dar malas noticias en pacientes pediátricos es que no olvidemos que el juego es natural para los niños. Deberíamos incluir dentro de ese proceso de malas noticias el juego. Y esto no significa hacer banal la información, pero si vamos a compartir que va a tener una cirugía o que está creciendo algo en su estómago o que su bracito le ha crecido un tumor y que entonces el tratamiento será quitar ese bracito, pues no lo hagamos solamente con el lenguaje verbal, sino preparemos juegos relacionados con estas situaciones, ¿no? Preparemos, el osito va a recibir una cirugía, a la muñeca le van a hacer una traqueotomía. No debemos olvidar que el juego es la forma de comunicación natural de los niños. Hay que tenerla siempre presente. Muchas gracias. Teníamos la pregunta sobre abordar el La tema de sedación sedación paliativa. paliativa. Ajá. Bueno, ese me gustaría contestarle a mí y hay que tener en cuenta dos cosas. En dónde se está dando y la jurisprudencia de cada país. Eso es sumamente importante. Si tenemos esta parte de la sedación paliativa en la consulta externa, de alguna manera hay tiempo para llevar el proceso con la familia e incluso poder hablar con este familiar, ¿no? Tener esas intervenciones para entender el por qué el rechazo. A lo mejor aquí nos tenemos que regresar a qué está entendiendo las expectativas o la falta de información. Si estamos en un contexto de áreas críticas donde les comentábamos que es que necesito que me firmes ahorita, lo ideal es hacer la junta familiar porque también de ellos depende, pues entre ellos darse esa contención y entender lo que estamos explicando. Ahora bien, si nos tocó que nada más está ese familiar solito en este momento en el que está la urgencia, definitivamente va a ser complejo. Y entonces aquí entra esa parte de conocer la jurisprudencia de tu país. Si en ese país ya hay un proceso normativo y legal en donde determina cierta toma de decisiones, va a ser a lo mejor el punto de apoyo para que nosotros podamos actuar. En el caso de aquí de México, nosotros ya tenemos esa parte de directrices anticipadas. Algunos estados tienen voluntad anticipada en donde el paciente por sí mismo ya tomó la decisión y ahí ya no hay incluso la situación o la necesidad estrictamente legal de un consentimiento por parte de la familia o, o también la parte de la jurisprudencia de que haya un representante legal de ese paciente si ya no puede tomar la decisión. Y eso definitivamente, ¿cómo lo vamos a conocer? Haciendo la historia clínica del paciente. O sea, haciendo una buena interrogatoria para empezar a detectar quién es el responsable legal del paciente y si de alguna manera ya hay toma de decisiones por parte del paciente. Y como les decía, aún dentro de un área crítica, si nosotros damos bien la información, generalmente detectamos con algunas horas de anticipación la necesidad de un procedimiento a corto plazo. Y entonces sí nos puede dar un poco de tiempo para poder hablar con la familia y hacer la intervención. Acuérdense que nosotros no convencemos, nosotros ponemos en la mesa la información precisamente de valorar riesgos y beneficios para que ellos tomen las decisiones. Pero cuando esa información es clara, es honesta, y es verdadera y se le da el acompañamiento, créanme que la toma de decisión para una sedación paliativa cuando está indicada y justificada no es tan compleja por parte de los familiares porque al final del día, cuando realmente ya son los últimos momentos de vida, ellos no quieren que sufran. Pero esto requiere una información clara y honesta. Fácil no va a ser, pero esa es parte del trabajo que nos toca hacer. Muchas gracias, doctora Luna. Les voy a mencionar un par de preguntas más. El dar malas noticias, ¿es mejor hacerlo en frente del equipo de médicos que pasan visita o solo el acompañamiento de uno y paciente y familiar responsable? ¿Qué sugieren? Esa es una pregunta bien buena, y la respuesta sería, depende. Depende de los objetivos.
¿no? O sea, a ver, sí, de los objetivos y del contexto. Si esta es una familia, un paciente que a lo mejor en nuestro proceso de conocerlo, si ya previamente lo conocimos, suele ser más llevadera tal vez la relación, con que haya alguien del equipo será suficiente, aunque sí es altamente recomendable que hayamos por lo menos uno de cada área que vamos a intervenir en el proceso de la atención, ¿no? Así estaría medicina o tal vez psicología, o si está en este objetivo se van a hablar sobre temas muy específicos como la alimentación, pues tal vez haya que incluir al nutriólogo, si la comunicación tiene que ver con aspectos relacionados con el cuidado, pues a lo mejor debamos incluir a alguien del equipo de enfermería, ¿no? Depende de tus objetivos. Ahora, algo que es altamente recomendable también es que en estas sesiones donde se establecen comunicación de malas noticias, muchas veces deberíamos de estar involucrados o incluidos los diferentes servicios que damos atención al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en la doctora Fabi, que está en un servicio de urgencias, ¿no? Y entonces sería muy bueno incluirla en una comunicación donde tal vez estuviéramos paliativos, urgencias, y si a lo mejor hay algo que el neurólogo tiene que agregar, pues también lo agregaríamos a él. Es decir, cada reunión tendría su propio contenido, ¿no? En temas, pero también sus propios jugadores, si lo pensáramos como si esto fuera el fútbol, ¿no? Cada quien tendría según las necesidades de ese paciente y esa familia. Muchísimas gracias, doctora Nancy. Tenemos una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuál sería una forma adecuada para motivar a nuestros compañeros de la salud a educarse en dar malas noticias? A veces estamos incluidos en el equipo de tratamiento, pero no estamos en la misma línea de pensamiento. Ay, ¿Qué nos tranquilo. pueden No me compartir? quiero salir por esencia. ¿Me Este, ayudan a silenciar el micrófono, por favor? Pero Gracias. es una muy tú me buena. preguntas a mí, de que eh, Melissa viene a hablar conmigo. Ay, doctora, pero usted sabe que si yo Tenemos qué, que por si yo ahí qué, un y ella no, micrófono que sí. abierto, por favor. Dice iPhone de Jenny. Sí, ya lo estamos silenciando. Gracias. ok. Es algo bien interesante porque eso siempre pasa. No sé por qué de alguna manera, sobre todo en el área de médica, que es el encargado de dar informes médicos, no entendemos que dar informes médicos es dar malas noticias, es como cosas apartes, o sea, mi informe médico no es comunicarme con el paciente. Y entonces, de alguna manera, desconectamos, eh, que es lo mismo, o sea, está incluido. Entonces, lo primero sería hacerle conciencia de que ya lo hacen, o sea, ya lo están haciendo. Y que la segunda, muy importante, que hay protocolos para hacerlo. Porque una de las grandes situaciones que tenemos es que nadie nos enseña cómo hablar con los pacientes o los familiares. Y que ya como escritos no les estamos enseñando a los becarios. Está siendo una cadenita que no la hemos podido unir. Entonces, eh, hacer esa conciencia de que ya lo hacemos y de que hay protocolos y a enseñarlos. Segundo, y la más fácil, la más rápida, pero la que no debería de ser para convencerlos, la parte legal. Informes médicos tiene una base legal que conlleva normas y leyes. Y eso también no lo entendemos a veces o no lo enlazamos con dar malas noticias. Y la mayoría de las quejas, independientemente del país donde estemos, es la mala comunicación entre el personal de salud y los familiares de los pacientes. Eso las estadísticas nos los votan en la primera causa. Entonces, quejas, mala comunicación. Demandas, mala comunicación. Entonces, ¿sabes qué, compañero? No tengamos problemas en el servicio. Todos sería muy bueno aprender esto para evitarnos estas confrontaciones. Y, por ejemplo, actualmente a nivel mundial está viniendo mucho la humanización precisamente de las áreas críticas, que es lo que se está viniendo porque están surgiendo los problemas. Entonces hay como la parte, la que debería de ser, que es porque ya lo estamos haciendo y así como sale la última guía de hipertensión, sale la última guía de traumatismo craneoencefálico, pues ahora sale el último protocolo para hacer algo que ya estamos haciendo y si no, pues la otra, ¿no? Evitar esta parte administrativo-legal.
Gracias, doctora Luna. Y bueno, para cerrar este excelente webinario, tenemos un comentario. Mencionan, buenas noches, gracias por el contenido de la disertación. Magnífica participación de ambas ponentes, reconocer y recordar lo valioso de la comunicación y su retroalimentación, los espacios y brindarse el tiempo. Desde la isla Margarita, Venezuela, sinceras felicitaciones por su claro y didáctico contenido. Pues agradecemos nuevamente a nuestras ponentes, la doctora Fabiola Luna, la doctora Nancy Rangel, miembros de la Comisión de Bioética de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Aproximadamente en 2 meses vamos a tener un nuevo webinario en el cual estaremos hablando sobre los costos y la accesibilidad en cuidados paliativos. La información será publicada. Algunos días antes para que ustedes se puedan unir nuevamente. Les agradecemos a todos los participantes de América Latina estar presentes dentro de este encuentro. Muchísimas gracias.